el doctor José Antonio Lozano Díez con su bálsamo, ¿sí? Que el doctor Lozano Díez es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, primero, feliz, hoy es tu santo, muchas felicidades. Muchas gracias, querido Joaquín. Muchísimas gracias. ¿O tú no lo celebras hoy? Fíjate que ha habido toda una interpretación porque hoy es San Antonio Abad y mucha Sí. gente me lo celebra o me festeja. Y hay otro que es el 13 de junio, que es otro San Antonio, que es San Antonio de Padua. Entonces, la verdad, hoy está muy bien, Joaquín, te lo agradezco mucho. Bueno, la próxima vez te vuelvo a felicitar también. Es un pretexto doble, te lo agradezco mucho. Gracias, Y te Joaquín. abrazo. Adelante, José Antonio. Yo, Joaquín, pues mira, hoy traigo un tema del que solemos escuchar mucho, muchas personas lo traemos, y precisamente porque es un tema que solemos traer mucho en la mente y en la discusión, muchas veces en las pláticas, es poco entendido en cuanto a su alcance, de qué se trata y sus consecuencias. Y me refiero, Joaquín, al materialismo. El materialismo, ese aspecto que ha permeado de alguna manera y de forma importante en la cultura actual. Desde hace algunos años, la caída de muchos de los valores, lo que se ha llamado la deconstrucción, ha sustituido en gran medida o se ha sustituido con valores materiales. Ha hecho que las personas sean más materialistas. ¿Qué quiere decir ser materialista? Una persona materialista es una persona que pone por encima de cualquier otro valor lo material, llámese dinero, llámese una exagerada preocupación por la fama personal, pone el bienestar por encima del bien ser. Y esto, Joaquín, empezó a tener un efecto muy importante a nivel global desde finales de la década de los años 80. El materialismo ciertamente ha sido un problema que ha acompañado al ser humano durante toda la historia, pero de manera particular hubo definiciones muy importantes que han afectado al tejido social en torno a esa intensificación del materialismo. Una tuvo que ver con la concepción de lo que hacen y tienen como responsabilidad las empresas. Un libro muy importante, muy trascendente, que se escribió precisamente en esa década, del señor Milton Friedman, hablaba de la responsabilidad de las empresas y decía, la única responsabilidad que tienen las empresas es estrictamente la rentabilidad, ganar dinero. Hoy ha habido un cambio de paradigma. Muchas empresas empiezan a voltear a la importancia de su responsabilidad ambiental, social y en gobernanza, lo que ahora se llama el ASG. Y eso impactó mucho en el ambiente laboral y de las personas, en el ambiente de trabajo. Pero por otro lado también, Joaquín, se abrió una exagerada posibilidad de publicidad a los niños y adolescentes. Finales de la década de 1980, en muchas partes del mundo se permitió una exagerada exposición de gente que por su edad, su personalidad y momento, que es entre la niñez, 7, 8 años, y la adolescencia, son mucho más vulnerables precisamente a entender que el éxito y la felicidad en la vida sean de alguna manera y tengan que estar vinculadas con valores materiales, con lo material, con el materialismo. A raíz de esto, se han empezado a hacer estudios en la última década, estudios que han ido profundizando el tema del materialismo. Uno de ellos fueron 4 estudios seguidos que se hizo con un grupo de norteamericanos e islandeses, estudio que duró, dependiendo, pero los que estuvieron menos en el estudio 2 años y hasta 12 años, y se encontraron que cuando se influía en un grupo de personas ayudándoles a que tuvieran un menor sentido materialista de la vida, en todos los casos, eran personas que se sentían mejor, tenían una mejor proporción de felicidad en la vida, se sentían, en pocas palabras, más satisfechas. Hay un profesor psicólogo de la Universidad de Knox en Illinois, el profesor Tim Kasser, que escribió un libro hace poco tiempo, un libro muy interesante, estudiando a fondo el tema del materialismo. El título del libro es muy sugerente, El alto precio del materialismo. Y en ese libro,
Tim Kasser da algunas de las consecuencias que tiene para las personas y para la sociedad el volverse materialistas. Empezar a dejar de lado valores que tienen que ver con la generosidad y los vínculos con los demás y darle acento a los valores materiales. El primero, y la primera consecuencia estudiada además, es que arruina los vínculos, arruina la relación con los demás. Una persona materialista regularmente se encierra en sí misma, es muy competitiva, tiene poca lealtad hacia los demás y termina sola en la vida. Son vidas muy tristes las de las personas materialistas desde el punto de vista de que se vuelven aislados, de que no tienen personas, de que no generan vínculos de amistad. Otro, Joaquín, que toca muy bien este profesor Kasser, es que afecta a la persona en su totalidad. La afecta desde un punto de vista subjetivo, porque ahí se juegan mucho los sentimientos y la felicidad. La afecta también desde el punto de vista de la autoestima y el autoconocimiento. Las personas materialistas suelen ser personas con una baja autoestima, con un autoconocimiento también muy pobre sobre sí y sus posibilidades. Afecta mucho, Joaquín, y esto es importante, a la salud mental de las personas. Las personas que se vuelven más materialistas tienden mucho más a deprimirse, tienden mucho más a la ansiedad. Y otra de las consecuencias en la persona es que también afecta a la salud física. Hay cantidad de estudios que muestran cómo mientras más materialista se vuelve una persona, empiezan a aparecer algunos síntomas como dolores de cabeza y de estómago que no tienen una explicación exacta física y que sí está de alguna manera muy relacionado con este tema. Además, Joaquín, siguiendo con esta exposición, el materialismo hace que empeore los momentos negativos. Las personas que son muy materialistas, cuando tienen una dificultad en la vida, esa dificultad se vuelve mucho más grande, la vuelven como una caja de resonancia, como si ese problema no tuviera un control, no encuentran un propósito y un sentido del problema, se ahogan en los problemas y les cuesta mucho más salir de los problemas de la vida, de las pérdidas y las circunstancias. Y por supuesto, un último tema es que son poco amigables con el entorno social y ecológico. Las personas muy materialistas no tienen consideración ni conciencia ni sobre los demás ni sobre el entorno ecológico. Y esto, Joaquín, que es algo real, que de alguna manera se va dando en cada vez más personas, se ve en algunas encuestas. Cuando se ha preguntado de manera abierta en países de América Latina, en Estados Unidos, a las personas qué es lo que esperarían o qué es lo que les gustaría para llegar a ser felices, lo primero que ponen siempre es dinero. Lo segundo que le ponen es fama. Y en tercer lugar, bueno, pues trabajar para conseguir todo eso. Curiosamente, ni el dinero ni la fama han mostrado en ningún estudio, en ninguna de las posibilidades, y aquí no hablo desde un punto de vista filosófico o no hablo desde un punto de vista que por supuesto es el final antropológico, sino son estudios psicológicos con pruebas científicas. Lo que hace feliz a una persona son sus relaciones, la generosidad, algunas veces lo hemos hablado aquí en el programa, la posibilidad de agradecimiento. Pero el materialismo nos lleva exactamente a lo contrario. Y entre otras cosas, Joaquín, se ha vuelto tan grave hoy la ola de materialismo que ya no solamente es un problema de familia o personal, sino que realmente, y en eso tenemos, y por eso digo, poca conciencia, porque hablamos mucho de él, pero a veces no nos damos cuenta, es un problema de salud pública, Joaquín, porque va llevando a las personas, al conjunto social, a ciertos rasgos que destruyen el tejido social, como por ejemplo las conductas impulsivas e incontroladas, la típica compra de impulso, que es muy propia del sentido materialista de la vida y que se usa muchas veces para acabar con la depresión, la baja autoestima, que lleva también a conductas negativas hacia los demás, una insatisfacción, Joaquín, permanente, otra de las características de esta consecuencia negativa en las personas. La envidia, ese pecado capital que es el único que no se disfruta, del que se sufre, la envidia.
las adicciones, Joaquín. Las personas materialistas tienden, en todos los estudios se ve, a ser más adictas. ¿Y por qué se vuelven adictas? Porque la adicción es un escape de la realidad. Y la realidad materialista es una realidad que no gusta y de la que uno huye. Y por supuesto, comportamientos depresivos. El profesor Kasser propone un par de vías para superar el tema del materialismo y para ayudar a los que tenemos alrededor a superarlo. Si es un problema que afecta y afecta tanto y sobre todo a los más jóvenes, Joaquín, tenemos que intervenir. Es un problema no solamente por la publicidad. Hoy los modelos de muchos influencers van llevando a que el modelo de vida de muchos jóvenes, de muchos adolescentes, sea profundamente materialista. Tendríamos que usar dos vías. Una es el fomento de los valores sociales. Fomentar la conciencia social en los jóvenes es algo fundamental. En la medida en que nos llenemos de valores sociales, que pensemos en la otra persona, en esa misma medida baja el nivel de materialismo. Y otro es empezando a hacer una especie de equilibrio de esos valores materialistas contra otros valores de la persona que tienen que ver más con la realización personal, con la generosidad, con las relaciones profundas, con el agradecimiento. Y es que, Joaquín, las personas, el ser humano, no está hecho para ser materialista. Está claro que lo que llena a una persona, lo que llena a un ser humano, son otro tipo de valores. Valores que tienen que ver más con su cultura, con su interior, con el desenvolverse hacia los demás, en pocas palabras, con tener un propósito en la vida. Por eso, Joaquín, esta gran pandemia de la que todo el mundo, insisto, habla, pero tenemos poca conciencia, es algo que tenemos que atacar. Lo decía muy claramente Ballard. Triste materialismo, tu esperanza más clara y más segura es caer de un abismo en otro abismo. El materialismo que intenta llenarnos como seres humanos y que lo único que hace es dejarnos vacíos, buscando en otro abismo sustentarlo y huyendo hacia adelante, Joaquín. Qué importante tema, hoy fundamental, lo tenemos aquí y ahora es un buen momento, Joaquín, para volverlo a reflexionar y ver cómo podemos empezar a atacarlo de muchas maneras porque lo reclama el cuerpo social completo, la sociedad, Joaquín. Esa sería la reflexión del día de hoy. Gracias, querido José Antonio. Te mando un abrazo y otra vez felicidades. Igualmente. El oficial. Es el doctor José Antonio Lozano Díaz, ¿sí? El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Yo voy a anunciar anuncios y enseguida voy a hablar.